Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Estamos. Lo bueno que estamos. Hermanos, estamos en este tema de el corazón de la adoración. Y vamos a continuar con este tema, vamos a seguir avanzando. Esta es la cuarta semana. Los beneficios de la adoración. Oh, ¿hay beneficios? Amén. Hay beneficios y eso, ese amén me gustó, porque de repente, como seres humanos, lo primero que buscamos en algo es beneficios. ¿Verdad? Nos ofrecen un trabajo y ¿qué hay para mí? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuáles son mis beneficios? ¿Qué es lo que yo voy a recibir? ¿Verdad? Entonces ese es el tema de esta mañana. Vamos a hablar un poquito de esos beneficios de la adoración. Pero hermanos, vamos primeramente a ir en oración un momento para comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta mañana, que tú nos das la oportunidad, que tú nos das, Padre, la bendición de haber despertado a un nuevo día. Nos has dado la fuerza para estar aquí esta mañana, para poder venir y seguir buscando de tu presencia, Padre. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes en esta mañana. Gracias, Padre, por aquellos que vienen en camino y aquellos que vendrán en su momento, Padre. Sabemos, Padre, que tú eres el Dios de lo imposible. Y tú sigues obrando, tú sigues, Padre, trabajando en la vida de las personas, en los corazones. Tú sigues transformando, Padre, esos corazones de piedra a corazones de carne. Bendito Dios, te pedimos que tú sigas obrando en nuestra vida. En esta mañana te pedimos, Padre, que en realidad podamos entender la importancia de lo que es la adoración. Ciertamente, Padre, tal vez venimos esta mañana un poco cargados, un poco con preocupaciones, Padre. Porque tú sabes, Padre, lo que está pasando, lo que está sucediendo en este tiempo, en este país. Bendito Dios, pero te pedimos, Padre, que tú estés obrando en la vida de las personas, Padre, que tú les des el entendimiento, que tú les des, Padre, la fortaleza para seguir adelante y que sí, que entendamos, Padre, que en medio de la dificultad, en medio de la situación difícil, Padre, ahí es donde tenemos que permanecer buscando de ti, buscando de tu presencia, buscando, Padre, de tu voluntad, independientemente de cómo luzca eso. Bendito Dios, danos la fortaleza, danos, Padre, el coraje para seguir adelante, para seguir buscando de ti, Padre, para permanecer confiados en lo que tú vas a hacer. Y así, Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos dirija a través de este estudio, Padre, y que podamos venir con esa actitud de adoración en esta mañana. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Los beneficios de la adoración. Sí, desafortunadamente como seres humanos a veces es lo que buscamos, algo. ¿Qué voy a recibir yo? ¿Qué hay para mí a través de esto? ¿Verdad? El que busca un trabajo, lo primero que quiere saber es ¿qué le toca a él? ¿Cuánto me van a dar? ¿Cuántas vacaciones? ¿Cuántos días festivos? Etcétera, etcétera. Lo vemos de repente en el hogar, con los hijos. Ve a hacer esto. ¿Y qué hay para mí? Si hago eso, ¿qué voy a recibir? ¿Verdad? Tal vez hemos llegado al punto donde hemos mal acostumbrado a nuestros hijos y les prometemos cosas por algo que ellos deben de hacer. Y ahora quieren recibir todo el tiempo. ¿Verdad? Los beneficios, ciertamente es bueno tener beneficios.
Pues la pregunta es si estamos haciendo algo por el simple hecho de que vamos a recibir beneficios. Estamos haciendo algo por el hecho de que en realidad hay algo para mí. Hay algo que yo esperaba, hay algo que yo buscaba y ahora sí lo voy a obtener a través de lo que voy a hacer. La primera pregunta aquí, hermanos, es si alguna vez nos hemos preguntado cómo Dios nos bendice cuando lo adoramos. Nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo Dios nos bendice cuando le adoramos? Y tengamos en cuenta que a veces, y la mayor parte de las veces, nos sigue bendiciendo aunque no le adoremos. Entonces imagínense cuál será la bendición de Dios cuando nosotros en realidad venimos en adoración delante de Él. Porque Dios sigue siendo un Dios bueno. Porque Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Y es por eso que seguimos viendo su bendición día a día. Pero ¿qué tal si venimos delante de Él en adoración? ¿Qué tal si la palabra de Dios se empieza a cumplir en nuestra vida cuando Dios mismo dice: si mi pueblo se humilla? ¿Qué tal si venimos con una actitud de adoración, no solamente el domingo, sino todos los días de nuestra vida? Miren lo que nos dice aquí, dice: somos muy bendecidos cuando adoramos a Dios. Este principio lo hemos aprendido en las sesiones pasadas. En las 3 sesiones que ya hemos pasado, hemos aprendido que somos bendecidos a través de la adoración. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único digno de toda nuestra adoración. Sin embargo, cuando adoramos a Dios obtenemos muchas bendiciones y encontramos lo que necesitamos. Lo que necesitamos. ¿Sabe que mucha gente sigue buscando algo? Algo. No saben lo que buscan. No han entendido qué es lo único que puede llenar ese vacío en su vida. Y lo siguen buscando a través de ciertas cosas, como puede ser el dinero, como puede ser algún vicio, como puede ser cualquier cosa que viene a la mente del ser humano. Y lo siguen buscando sin poder ser saciados. A menudo escuchamos a algunos preguntar: ¿qué beneficio obtengo yo al hacer una cosa o la otra? Como seres humanos a veces esa es nuestra pregunta. ¿Qué voy a recibir yo? ¿Qué hay para mí en esto que quieren que yo haga? Especialmente antes de inscribirse en un programa o en un servicio. Esta no es una pregunta que debemos de hacernos sobre la adoración, porque la adoración se debe de dar a Dios sin considerar lo que obtengamos. Sin embargo, Dios obra a nuestro favor mientras lo buscamos y lo adoramos. Cada encuentro con Dios para adorarlo es una bendición. Lo cierto es que si buscamos a Dios con todo el corazón, obtendremos bendiciones que no tendríamos de ninguna otra manera. Vivir con adoración a Dios es vivir con obediencia a Él. Y solo así podemos estar seguros de que Dios cumple su propósito en nosotros y en esto somos grandemente bendecidos. En que Dios cumpla su propósito en nosotros. Ese es uno de los más grandes beneficios que vamos a recibir. Que Dios cumpla su voluntad en cada uno de nosotros a través de la adoración.
La idea principal que tenemos aquí es que encontramos todo lo que necesitamos cuando venimos a Dios en adoración. Y mire lo que dice, encontramos todo lo que necesitamos. No todo lo que queremos, hermano y hermana. Todo lo que necesitamos. Porque Dios sabe y conoce cada una de esas situaciones y conoce qué es lo que en realidad nosotros necesitamos para llenar ese vacío que hay en nuestra vida, para llenar ese hueco que hemos tratado de llenar con una y otra cosa terrenal. Entonces, hermanos, vamos a estar ahí en el Salmo 63, verso 1 en adelante, verso 1 al 11, para ver esos beneficios de la adoración. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de beneficios, la mayor parte del tiempo tal vez estamos pensando en algo material. Voy a recibir algo físico, algo palpable, ¿verdad? Y no necesariamente en el aspecto espiritual los beneficios deben de ser algo diferente. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice este salmo. Quiero invitar a alguien que le dé lectura, verso 1 al 5, por favor, del Salmo 63. Amén. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi alma, en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como del meollo y de grosura será saciada mi alma, y por labios de júbilo te alabará mi boca. Amén. Mire de qué manera comienza el rey David este salmo. Dice, Dios mío eres tú. Empieza con el reconocimiento hacia Dios. Y a través de este salmo nos hace saber la necesidad que él tiene de Dios. ¿Cómo podemos ver eso? Hay algunas palabras aquí que podríamos, a la que nos podríamos referir, como es madrugada. ¿Cuántos nos levantamos de madrugada a buscar a Dios? 2, 3, 4 de la mañana. Dice, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo referencia el salmista a esa prontitud, a esa necesidad de que lo primero que quiere hacer es buscar de Dios? De madrugada. Dice, mi alma tiene sed de ti. ¿Usted con qué se quita la sed? Con agüita. ¿Qué tal un refresquito? Algo azucarado, algo diferente. Mucha gente usa otras cosas para quitarse la sed. Aquí el rey David dice, mi alma tiene sed de ti. No hay otra cosa en este mundo, ni otra cosa que pueda suplir lo que tú haces en mi vida. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Aquí el rey David nos está hablando de un desierto. Nos está hablando de un lugar donde no hay ese sustento, donde no hay esa agua necesaria para su sed. Un lugar donde no hay nada. Aquí el desierto que describe el salmista nos representa la sequedad espiritual. Nos representa la prueba, la soledad, la angustia, que es a causa de alguna adversidad, que es a causa de alguna preocupación, que es a causa de algo que está sucediendo
en ese momento. Pero sin embargo, el desierto también es un lugar para encontrarse con Dios. ¿Dónde se encontró Moisés con Dios? ¿Dónde se apartó Jesucristo por 40 días en ayuno? En un desierto, en un lugar apartado, en un lugar de soledad, en un lugar donde no habría nada más que podría distraernos de la presencia de Dios. Nada más. Jesucristo buscó al Padre en lugares desérticos. En el desierto se intensifica la sed debido al calor, debido a la temperatura, debido al sol y a la escasez de fuentes de agua. En los lugares desolados, en los lugares donde tal vez ya no hemos encontrado la esperanza, pero que ahí estaba el rey David. Y es de la manera que él lo presenta este salmo. Dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Nos está expresando que ciertamente él estaba en una necesidad, estaba en una prueba, estaba en momentos difíciles de angustia. Estaba en un lugar donde no encontraba la esperanza. Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la opción? ¿Qué fue lo que optó por hacer el rey David en este momento? Dice: de madrugada te buscaré. Tú serás lo primero. Tú serás mi prioridad. A pesar de la situación, a pesar de la circunstancia. Tú serás mi prioridad de madrugada. La sed es un anhelo. Es que tenemos el deseo de esa agua. Es que en realidad queremos tenerla en nosotros. Es un anhelo, es un deseo. Pero es un anhelo intenso. Una necesidad suprema que no hay forma de minimizar o de olvidar. ¿Usted se le quita la sed si no toma agua? O cualquier otro líquido. Lo más seguro es que la sed va a permanecer ahí. Lo más seguro es que va a llegar un momento donde se va a deshidratar si no sustenta esa sed. Y el rey David es de la manera que expresa su necesidad de Dios. No hay otra cosa que pueda sustentar, no hay otra cosa que pueda llenar ese espacio, no hay otra cosa que pueda llenar ese vacío que él está sintiendo en ese momento. Tiene sed de Dios. El rey David está usando aquí una metáfora para describir la condición de su alma. Está en un momento de necesidad. Puede ser espiritual, puede ser una prueba, puede ser una angustia. Puede ser cualquier cosa en medio de la adversidad. Pero en este salmo el rey David manifiesta un deseo intenso por adorar a Dios. Un deseo intenso, porque al ponerlo dice que de madrugada, dice, una palabra distintiva en ese salmo es la madrugada. Cuando él quiere buscar de Dios. En aquellos momentos donde para nosotros tal vez es lo más importante el descanso. Esos momentos donde en medio de la situación y del dolor y de la angustia, tal vez encontramos reposo en el descanso. Pero dice, en ese momento de comodidad, en ese momento que tanto anhelo tal vez descansar,
dice, voy a optar por buscar de ti. La madrugada es una palabra distintiva en este salmo. Cuando es donde el rey David quiere buscar del Señor. Esto alude a la diligencia y a la prontitud de su búsqueda. Es algo que tiene que ser pronto, es algo que tiene que ser rápido por la necesidad. El rey David quiere buscar o quiere saciar esa sed a través de la búsqueda, a través de buscar de Dios por la madrugada. El salmista aquí expresa el anhelo de contemplar el poder y la gloria de Dios en medio de una situación extrema. En medio de una situación como la que estaba viviendo Moisés en el desierto. Y que así lo planteó también Moisés en Éxodo 33, 18. Dice, te ruego que me muestres tu gloria. El rey David estaba en una situación de dificultad. Y es lo que nos dice precisamente el versículo 2. Dice, para ver tu poder y tu gloria. Así como lo he visto, ¿dónde? En el santuario. El rey David reconoce que así como Dios está en el santuario, así como Dios está en el templo, así como Dios estaba en el arca, así como Dios está en todo lugar, dice, aquí, en mi desierto te voy a encontrar. Aquí en mi momento de dificultad, de ansiedad, ahí tú estás. El rey David sabía que nada ni nadie más podría satisfacer su sed. Él lo entendía claramente. Él entendía que nada ni nadie podría satisfacer su alma más que solamente Dios. Y sabe que así lo describió desde el principio. Dios, Dios mío eres tú. No hay otra cosa en este mundo que pueda tomar tu lugar. No hay otra cosa en este mundo que pueda llenar ese espacio. Y no debería de haber ninguna otra cosa en este mundo. Aquí el rey David hace notar un sentido profundo de pertenencia y de suficiencia. Tal y como si dijera, Dios, soy tuyo y solo tú puedes saciar la sed de mi alma. Hemos estudiado la vida del rey David en algunas ocasiones, hemos hablado de cómo él alababa, de cómo él se gozaba en la presencia del Señor. Y es la referencia que él está haciendo aquí, dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así como en aquellos momentos que me he gozado en tu presencia. Dice, aquí en medio de este desierto también, reconociendo que Dios va a suplir. Reconociendo que Dios lo va a sustentar. Reconociendo que Dios va a saciar esa sed en medio de la incertidumbre, pero que es a través de la búsqueda pronta, de la búsqueda en la madrugada. Sin embargo, aquí podemos ver que él confiaba que Dios se le manifestaría en ese desierto y que Dios saciaría su sed a medida que lo buscaba con prontitud, con diligencia, por la madrugada, haciéndolo eso una prioridad en su vida.
Entonces eso nos tiene que hablar a nosotros, hermano y hermana. El tiempo y la manera en que buscamos al Señor, sin duda, debe de hacer una diferencia en nuestra vida. Sin duda, podemos contar como un beneficio para nosotros mismos. El tiempo y la manera en que buscamos al Señor debe de hacer una diferencia en nuestra vida de adoración. Debe de ser una diferencia de la manera en que buscamos de Él y en cómo experimentamos su presencia. El tiempo y la manera. El tiempo y la manera, aquí lo expresó claramente el rey David. De madrugada. De madrugada te buscaré. Porque hay una sed en mi alma. Porque mi carne te anhela. Porque en realidad hay una necesidad que nadie más puede saciar. Dos puntos que podemos ver a través de este pasaje, hermanos. El primero es que un deseo profundo de adorar debe de haber en nosotros. Un deseo profundo de adorar, así como lo está expresando el rey David. Nuestra adoración a Dios no debe de ser superficial, ni tomarse a la ligera. Por el contrario, se debe de expresar con pasión, como una apremiante necesidad por Dios y como un deseo profundo de encontrarnos en su presencia. Esa es de la manera que se debe de presentar nuestra adoración delante de Dios. Es una expresión, es entender que solamente Dios es el único que puede saciar nuestras necesidades, cualquiera que sea. Y la más principal, que es la espiritual. Porque eso es lo que Dios hizo, la gran diferencia que Dios hizo entre su creación y el ser humano. Porque también somos parte de la creación. Pero que ahí es donde dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En esa espiritualidad donde ahí es que no vamos a encontrar nada en este mundo que pueda llenar ese espacio, que es la espiritualidad. El segundo punto, hay plena satisfacción en la presencia de Dios. En la presencia del Señor no tenemos nada más, solo Él sacia nuestra alma. Y cuando venimos a Dios con adoración, entonces encontramos plena satisfacción y no tenemos necesidad de nada ni de nadie. De nada ni de nadie. Y dígale a su esposa y a su esposo que no se ofenda. Donde no tenemos necesidad de nada ni de nadie. Es en la presencia de Dios. Ahí no tenemos que preocuparnos de nada, hermano. Es en su presencia solamente. Y es a través de la adoración que podemos venir a su presencia. Y es a través de la prioridad que nosotros estemos dando a ese tiempo de adoración. Aquí el rey David dijo, de madrugada, con prontitud, porque hay urgencia. Sigue diciendo aquí el rey David, dice, verso 3, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Cuántos hemos entendido eso? Mejor es tu misericordia que la vida. Y por lo tanto, sigue diciendo el rey David, mis labios te alabarán. Mis labios demostrarán esa alabanza. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos.
como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. El rey David en realidad nos muestra que su deseo es un deseo genuino de vivir una vida de adoración a Dios. Y entre más pronto, mejor. Y de permanecer en esa vida de adoración. Con júbilo te alabará mi boca. Entonces la pregunta que nos hace aquí el escritor a nosotros es: ¿cómo expresas tú tu deseo por adorar a Dios? ¿Cómo expresas tú ese deseo por adorar a Dios? Aquí el rey David lo está expresando de una manera genuina y está expresando que sí, que en él hay esa necesidad, hay esa sed, hay esa hambre, que él quiere ver su gloria en medio de la angustia, así como lo ha visto en medio del santuario. Pero la pregunta es para nosotros: ¿cómo estamos expresando ese deseo por adorar a Dios? ¿Estamos dando las primicias? ¿Estamos buscando de Él desde el momento que despertamos? ¿Estamos buscando de Él antes de irnos a descansar? ¿Estamos buscando de Él a través de las circunstancias, a través de las situaciones? Es lo que nos está expresando aquí el rey David. Quiero invitar a alguien que vaya al verso 6 al 8, por favor. Cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Aquí el rey David hace una referencia en el verso 6 a los momentos en que él medita y se acuerda de Dios, ya estando listo y preparado para descansar. Ya estando listo y preparado para ese momento de comodidad. Y mire cómo lo dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando ya estamos ahí en la cama, bien cómodos, dice el rey David, cuando yo me acuerde de ti en ese momento. Cuando yo medite, dice, en ti, en las vigilias. ¿Cuáles son las vigilias? Es todo ese periodo que abre el lugar al siguiente día. Es ese periodo del que hizo la referencia al principio de madrugada. Es ese periodo donde de repente estamos en medio de la noche y que no podemos dormir. Y dice el rey David, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. En ese momento donde, ¿sí sabe cómo son las noches, verdad? Bueno, yo en mi casa son muy silenciosas. No sé si todas y cada una de nuestras casas sean así, pero son momentos donde usted puede oír si cae una aguja al suelo. Son momentos donde usted puede oír cualquier murmullo que alguien haga. Son momentos donde en realidad podemos poner toda nuestra atención para estar en la presencia de Dios. Son momentos donde ninguna otra cosa de este mundo nos puede interrumpir.
Porque difícilmente es que tal vez, a menos que sea una situación de emergencia, vamos a recibir una llamada a las 2, 3 de la mañana. ¿Verdad? Que el teléfono en estos días es lo que nos perturba más y nos distrae más. Pero esos son los momentos que el rey David está describiendo aquí, que son los momentos en los donde él se acuerda de Dios, en ese momento de descanso, y empieza a meditar en las vigilias de la noche. ¿Y por qué? ¿Sabe cómo lo describe el rey David? Porque él ya entendió cuáles son los beneficios de la adoración. Y dice el verso 7, dice, porque ha sido mi socorro. ¿En medio de qué? ¿Qué es lo que nos presentó anteriormente? Una situación desértica, una situación donde no había nada, una situación donde tal vez no había ya esperanza. Y ahora dice el rey David, tú has sido mi socorro. He recibido los beneficios. He recibido tu bendición. Dice, porque tú has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Ahora no nos confundamos, no quiere decir que Dios tiene alas y que anda por ahí volando. Dios es espíritu. Pero es referencia a la cobertura de Dios. Las alas es la referencia que ahí estamos protegidos. Y dice el rey David, ahí me regocijaré. Ahí no hay nada que me distraiga. Ahí no hay necesidad de nada ni de nadie. Bajo tus alas. Dice, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Una vez más, el rey David reconoce lo que Dios ha hecho en su vida. Una vez más, el rey David reconoce que Dios lo ha sacado de la adversidad. Y lo sigue bendiciendo. Pero también hace referencia a cuál es ese estilo de vida que debemos de llevar como creyentes. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. En aquellos momentos que son en realidad de mucha importancia. Aquí en los versículos anteriores el salmista nos deja claro que todo el ser siente una necesidad profunda de Dios. Y no solo en algunos aspectos de su vida, sino en todo su ser. Porque si vemos, el salmista hace referencia a esta palabra de alma, que la vemos en el versículo 1, en el versículo 5, y ahora la vemos aquí en el versículo 8. Y la vamos a ver en el versículo 9. El alma. ¿Qué es el alma? Aquí el salmista hace referencia a la palabra alma, que aparece en estos 4 versículos para referirse al ser de la persona, a todo su ser, incluso a su misma vida y todo el deseo que hay en él. Ese es el ser. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que cómo debemos de amar a Dios. ¿Con todo qué? Nuestra alma. Con toda nuestra mente. Con todas nuestras fuerzas. Con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Con todo lo que hay en nosotros. Con todo. La adoración
nos lleva a saber que necesitamos de Dios. La adoración simplemente nos lleva a reconocer cuál es nuestra necesidad de Dios. Y aquí el salmista lo expresa muy bien. Mientras nosotros más vayamos a la presencia de Dios, más reconoceremos nuestra necesidad. Mientras más busquemos de Dios a través de la adoración, más reconoceremos nuestra necesidad de Él. En cada circunstancia y en la vida, en la adversidad o prueba, podemos encontrar un refugio seguro en la presencia de Dios. Y es de la manera que está expresándolo el rey David. En medio de todas las circunstancias, en medio de la adversidad, dice, he encontrado refugio. Tú me has protegido. Y aquí dice, el verso 7 dice, porque has sido mi socorro. Has sido mi socorro. Y es lo que la palabra de Dios nos dice, que Él es nuestro socorro, es nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En medio de la tribulación. Pero aquí el rey David lo está expresando con su propia vida. Lo está expresando con todo su ser. Y está reconociendo que no hay otra forma, no hay otra manera de que algo más pueda saciar esa necesidad. En la adoración encontramos la seguridad y el confort de nuestra alma. La presencia del Señor nos brinda un lugar de refugio y también produce en nosotros un gozo completo y permanente. Gozo completo y permanente. Entonces eso, hermano, quiere decir que nosotros podemos estar gozosos en medio de la tribulación. Eso quiere decir que nosotros podemos regocijarnos en medio de la adversidad. Eso quiere decir que nosotros tenemos que dejar la preocupación a un lado. Porque Dios es el que tiene el control. Porque Dios es el que va a obrar. Porque Dios es el que va a resolver la situación de acuerdo a su voluntad. El salmista aquí nos deja claro que nada puede llenar el corazón del ser humano. Nada. Ni satisfacerlo. Sino solamente la comunión con Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí el salmista. Y lo dice el verso 8, dice, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, tu mano me ha levantado, tu mano me ha llevado, tu mano me ha sacado en medio de la tribulación. Entonces, hermanos, 2 puntos aquí. La adoración nos deja saber que necesitamos de Dios. Entre más nosotros adoremos, más entenderemos cuánto necesitamos de Dios. Entre más adoración haya en nuestra vida. Y también podemos entender que en la adoración encontramos la seguridad. La seguridad. Porque Dios mismo lo dice de esa manera. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Tenemos esa seguridad? Ahora, Él no nos dice cuándo nos va a responder. Pero siga clamando. Siga clamando. Dios va a responder. ¿Cuándo? No sabemos. Pero esa es la promesa de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y no tan solo te responderé, sino que te enseñaré. Dice, cosas grandes y ocultas que tú nunca has visto. Cosas que ni nos podemos imaginar. Y que tal vez el día de hoy podamos hacer referencia a algunas de esas cosas
que no podemos explicar en nuestra vida. Y son las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que estar clamando. Y creo que el rey David lo había entendido bien, que él tenía que permanecer clamando, que él tenía que permanecer en adoración, buscando de Dios, aún en la adversidad, aún en medio de la tribulación. El rey David lo entendió muy bien, pero el escritor aquí nos hace la pregunta a nosotros: si nosotros estamos experimentando gozo y seguridad cuando adoramos a Dios. Estamos esperando ese gozo y esa seguridad de la que el rey David nos está hablando aquí. Porque a lo mejor esta mañana venimos con tanta preocupación. A lo mejor en esta mañana hay algo en nuestra mente que no nos está dejando venir y adorar a Dios de la manera que debemos de adorar. Pero sí queremos saber cuáles son los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios de adorar a Dios? Y como le dije al principio, creo que ya a veces recibimos mucho antes de venir en adoración. Hemos recibido los beneficios antes de adorarlo. Quiero invitar a alguien que vaya al siguiente pasaje, verso 9 al 11. Amén. Yo no sé si sean coincidencias de la vida, pero yo creo que este pasaje está muy bien para este tiempo. Este pasaje nos lleva a entender que en medio de la adversidad, lo único que podemos hacer es depender de Dios. Es confiar en Dios, es confiar en lo que Él en su santa voluntad va a hacer para cada uno de nosotros. El rey David lo entendía. Y mire lo que nos dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. El rey David entendía que Dios era su protector. El rey David entendió que si él estaba buscando de Dios, que si él estaba buscando a través de la adoración, que si él estaba buscando a través de que Dios fuera una prioridad en su vida. Dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Dios va a obrar. Dios va a hacer su voluntad. Pero para ello nosotros tenemos que vivir una vida de adoración. Nosotros tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que vivir buscando de Él de madrugada y en nuestros momentos de descanso. Y meditar, no tan solo adorar, pero meditar en lo que Dios quiere para nuestra vida. Dice verso 10, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Por la boca de los que hablan mentira será cerrada.
Entonces, el rey David creo que entendió los beneficios de la adoración. El rey David quería vivir una vida plena de adoración a Dios. El rey David seguía simplemente dependiendo de lo que Dios iba a hacer en su vida. Y él entendía la protección de Dios, y él entendía la bendición de Dios, y él entendía que Dios es un Dios de justicia. Pero él quería permanecer en una vida de adoración. Y él entendía la necesidad de buscar de Dios. Y él entendía la urgencia de buscar de Dios. La lección al final del Salmo es que no debemos de preocuparnos por impartir lo que creemos que es justicia. ¿Cuántos de nosotros nos gusta de repente impartir justicia? Porque creemos que nos han hecho algo injusto. Y que de repente a lo mejor nuestra justicia no luce como la justicia de Dios. Pero queremos impartir justicia. Pero la lección nos lleva al final de este salmo, y esa lección es que debemos de preocuparnos, no debemos de preocuparnos por impartir lo que creemos que es justicia. Porque a veces esa justicia luce más como venganza. ¿Verdad? ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que la venganza ¿de quién es? De Él. Porque Dios sí es un Dios justo. Porque Dios sí tiene la plenitud de lo que es la justicia. Lo que nosotros nos tenemos que preocupar es de vivir con una vida de adoración a Dios y apegados a Él. Sabemos que Él se encargará de todas las cosas, y así nosotros podemos permanecer regocijados en su voluntad. Pero ¿cómo llegamos al entendimiento de eso? ¿Cómo llegamos al entendimiento de que Dios va a obrar, de que Dios va a hacer todo lo necesario, de que Dios nos va a proteger, de que Dios está ahí para nosotros, si no es a través de la adoración, si no es a través de buscar de Dios en los momentos no tan solo difíciles, sino en los momentos que tenemos de descanso y paz? Así como lo dijo el rey David. Dice: y cuando me acuerde de ti en mi lecho, y cuando medite de ti en las vigilias de la noche, y cuando venga ante ti en la madrugada. Yo creo que es de la única manera de que nosotros podemos entender y empezar a comprender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Es a través de la adoración, es a través de buscar de Él cada día más. Al vivir una vida de adoración a Dios, podemos confiar en que Dios ejercerá su justicia. La adoración y la obediencia nos colocan del lado de Dios. La adoración y la obediencia nos colocan del lado de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que buscar de Él. Nada ni nadie podrá detener los propósitos de Dios. Pero para nosotros mismos, hermanos, nada ni nadie podrá detener los propósitos de Dios para nosotros mismos. Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros.
Y de esta manera, si vivimos una vida de adoración, no hay nada que temer, porque sabemos que vivimos bajo su voluntad. Y ahí, en la presencia de Dios, es donde no tenemos necesidad de nada ni de nadie. Ahí entendemos que Dios llena todos los espacios, sana todas las heridas. El Salmo 63, que es el que estamos ahorita estudiando, es similar al Salmo 40, ¿verdad? Y estos dos salmos nos muestran cómo alguien que adora a Dios puede cambiar sus presentes circunstancias en gozo. Estos dos salmos nos muestran cómo alguien que adora a Dios puede cambiar sus presentes circunstancias en el gozo que viene como resultado de una comunión con Dios. El rey David nos lo presenta de una manera explícita. Nos muestra que esa relación que él estaba teniendo con Dios le estaba dando la paz, el gozo, el regocijo. Pues este poema o estos salmos han sido los favoritos de muchos que han sido inspirados para buscar a Dios diligentemente y con un deseo muy profundo de su presencia, particularmente muy temprano por la mañana, según la referencia que hace en el versículo 1, así como muy tarde por la noche, según hace referencia el versículo 6, lo que nos enseña que la búsqueda de Dios debe de ser constante en nuestra vida. Constante en nuestra vida. En la mañana, en la noche, en todo tiempo. Vamos a concluir, hermanos. El escritor siempre nos llama a que estos estudios los llevemos a la práctica. Si hemos aprendido algo, que lo practiquemos. Pero nos da aquí 3 puntos que pueden ser de la manera que podemos nosotros practicar esto, esa vida de adoración. Dice que debemos demostrar pasión y un deseo más profundo de vivir una vida de adoración a Dios. Debemos de expresar cuán grande es nuestro deseo de buscarlo y de vivir más apegados a Él. Y así como el rey David, podemos tener tiempo con Dios en oración a primera hora del día, por la noche, en ambos momentos o en todo el tiempo. El segundo punto, debemos de disfrutar una vida de gozo, que solo viene por vivir en constante adoración a Dios y total entrega a Él. No permitas que la adversidad se lleve el gozo, sino por el contrario, renueva la adoración cada vez que enfrentes algún tipo de oposición al crecer en tu vida espiritual y en tu comunión con Dios. Ese gozo debe de permanecer en nosotros, hermanos. Y por último nos dice que debemos de confiar en Dios. Sin considerar lo que estemos enfrentando, sigue siendo fiel a Dios en tu adoración y obediencia. No permitas que la adversidad detenga tu devoción, entrega y compromiso al adorar a Dios. No permitamos que ninguna situación de este mundo, ninguna preocupación de este momento nos quite el enfoque de la adoración a Dios, porque Él es el que tiene en última instancia la solución. Hace 2 semanas me parece que les dije que les iba a contar un secreto, ya no recuerdo, 2, 3 semanas.
Y se los conté. ¿Y cuál era el secreto? ¿Cuál es el secreto? Ya se les olvidó, ¿no? El secreto es adorarle. En los momentos de dificultad, adórale. En los momentos de adversidad, adórale. Si llega la enfermedad, adórale. Cuando ya no puedas más, adórale. Porque a través de la adoración nosotros podemos tener comunión con Dios. Y Dios es el que tiene la respuesta para cualquier situación. Salmo 22:3 nos dice: pero tú eres santo, Dios es santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hermanos, simplemente los animo a que sigamos una vida de adoración, reconociendo quién es Dios y los beneficios ya Dios nos ha dado. Que Dios nos los bendiga.